Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer cifras oportunas de comercio exterior. En el arranque del año 2023, el motor de las exportaciones continúa siendo el detonador de la articulación de cadenas productivas en muy diversas ramas de actividad de la economía mexicana y de servicios de apoyo como el transporte, la logística, el suministro de materiales indirectos, consumo de energía, comercio al mayoreo y el comercio al menudeo. Y con el propósito de analizar estos resultados, además de revisar el tema de coyuntura que sigue siendo la inflación, es que le agradezco a Pedro Tello Villagrán. Converse con nosotros esta noche. Mi querido Pedro, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por el favor de esta invitación y esta oportunidad para conversar sobre el desempeño del sector externo en México. Entonces, bien y de buenas el sector externo, al menos en el primer mes, Pedro. Pues fíjate que sorprenden los resultados correspondientes al mes de enero, porque suele ser el primer mes de cada año, un mes con un arranque lento, particularmente el sector exportador, debido fundamentalmente a dos cosas. Primero, las vacaciones de finales de cada año suelen reducir el número de días laborables y la disponibilidad de oferta exportable con la que se arrancaría el mes primero del año siguiente. Sin embargo, en enero del año 2023, el crecimiento de las exportaciones totales, de las exportaciones no petroleras y de las exportaciones petroleras exhibió en tasas anuales ritmos de avance de 2 dígitos, y en lo que atañe a cifras desestacionalizadas y en el comportamiento mensual justamente de las ventas al exterior durante el primer mes de este año, sorprende que en el caso de las exportaciones no petroleras se registre un avance que contrasta con las 3 caídas de los 3 meses anteriores, lo que habla de una sorprendente, pero evidentemente bastante favorable condición de fortaleza en lo que el arranque del año por cuanto al funcionamiento del motor exportador en su conjunto y particularmente de su principal turbina, las exportaciones del sector no petrolero, Raimundo. Y particularmente sorprende entonces también que hacia Estados Unidos hayan crecido un ritmo de 26.6%, mi querido Pedro. Sí, por supuesto, las exportaciones no petroleras que tienen en el mercado norteamericano su más importante destino, reportaron un crecimiento, como bien lo señalado, casi del 27%, pero también las exportaciones hacia el resto del mundo cerraron el primer mes del año con un avance cercano al 28%. Así que las exportaciones de automóviles, las correspondientes a la industria electrónica, las de productos eléctricos y por supuesto también las exportaciones que tienen que ver con productos agroalimentarios, cerraron el primer mes de este año con, yo diría, cifras mucho mejores de las que se esperaban, lo que por supuesto es una magnífica noticia para una economía como la nuestra, que depende hasta este momento fundamentalmente del comportamiento del motor exportador para mantenerse a flote o bien para mantener la trayectoria de avance que ha registrado desde los últimos trimestres, desde el segundo semestre del año anterior, Raimundo. Son sin duda muy buenas noticias. Pedro, en algún momento de estas colaboraciones que tienes la gentileza para Cuentas Claras, le comentaste a nuestra audiencia que el déficit comercial quizás no era para preocuparse tanto siempre y cuando las importaciones tuvieran que ver con la agregación de valor. ¿Cómo le fue a esas importaciones? Las importaciones fundamentalmente de bienes de uso intermedio, que son los insumos y las materias primas que se traen del exterior para el ensamble de productos terminados en México, que se van en la mayor parte de las veces hacia el exterior, fundamentalmente a Estados Unidos por la vía de exportaciones de la industria automotriz y de la industria electrónica, cerraron el primer mes del año con un crecimiento también de 2 dígitos, 13.5%, y aunque en cifras desestacionalizadas y en su comparación mensual no reportaron un avance significativo, significa por lo menos que este componente, digamos, que sostiene a buena parte del esfuerzo exportador de nuestro país, ha mantenido hasta este momento todavía cifras bastante razonables. Habrá que ver, y esta es quizás la gran interrogante para lo que resta de este año, cómo le va a ir al sector exportador mexicano en función del comportamiento que vaya mostrando particularmente la actividad industrial en Estados Unidos, que aun cuando repuntó recientemente, trae una trayectoria marcadamente a la baja que no pareciera anticipar muy buenas noticias, particularmente para la industria mexicana, vinculada directamente con el mercado de la industria de los Estados Unidos. Vaya, pues entonces así ahí habrá que estar bastante pendiente
de ello, Pedro, y sobre todo pues de lo que seguimos también muy pendientes es de la evolución de la inflación. Apenas el dato de la semana pasada de la inflación a la primer quincena de octubre, 7.76%, fue muy marginal. La baja en la velocidad del crecimiento de los precios de esta información del INEGI y de lo publicado también en las minutas del Banco de México en materia de inflación. ¿Qué es lo que más te preocupa, mi querido Pedro? Yo diría que hay dos cosas que vale la pena no perder de vista en el comportamiento de la inflación en el arranque del 2023. La primera es que en la primera quincena de este mes de febrero, el crecimiento de los precios fue del 0.30%. Si bien se quedó por abajo de lo que estaban estimando los analistas consultados unos días previos, lo cierto es que se trata del segundo incremento para una primera quincena de un mes de febrero más elevado en los últimos 6 años, lo que significa que a pesar de que la inflación medida en forma anual avanza a un ritmo ligeramente menor, lo cierto es que en su desempeño, digamos, en plazos más breves, en este caso quincenal, su comportamiento sigue estando marcado por un avance más elevado de lo que pareciera razonable en función de las condiciones que prevalecen en México y particularmente del nivel que han alcanzado ya las tasas de interés. Y el segundo elemento que me parece que vale la pena no perder de vista porque va marcando las dificultades que vamos a tener para que la inflación vaya cediendo terreno rápidamente, es el desempeño particularmente de los productos alimenticios procesados que cerraron la primera mitad de este mes de febrero con un crecimiento superior al de la inflación en general y por supuesto los productos no alimenticios también con un avance muy significativamente superior al de la inflación en su conjunto. Y si a esto agregamos, Raimundo, el desempeño de productos clave como el gas LP, que tuvo un crecimiento del 3.1%, es decir, 10 veces más que el crecimiento de la inflación en la primera quincena de este mes de febrero, y si agregamos también el crecimiento del pollo, con un crecimiento del 2,5%, estamos hablando de 8 veces más que la inflación, y el crecimiento en el precio del huevo, 20 veces más, tras reportar un incremento del 6.2% en los primeros 15 días de este mes de febrero, pues estamos hablando de productos que tienen un impacto directo sobre el poder de compra de la mayor parte de los hogares en nuestro país y son productos de consumo generalizado. Y si siguen mostrando resistencias para desacelerar el ritmo de avance de sus precios, esto va a complicar la ya de por sí difícil tarea que ha tenido que emprender el Banco de México para tratar de contener el avance de los precios. Y yo diría que por cuanto a la minuta del Banco de México en lo que a las intervenciones de los integrantes de la Junta de Gobierno se refiere, yo diría que es interesante observar cómo el debate en este momento estriba en cuáles van a ser los incrementos que se van a dar en los meses de marzo y particularmente en mayo. Prevalece en este momento la idea de que en marzo reducimos a 25 puntos base el incremento en el precio del financiamiento, pero dependerá desde luego de las condiciones que vaya marcando el desempeño de la inflación de aquí hasta entonces. Y creo que quizás lo más relevante de aquí en lo que resta de este año, por cuanto a las tasas de interés se refiere, es no tanto qué nivel van a alcanzar. Estamos más o menos todo el mundo agrupado en que se van a ubicar entre 11.75 y tal vez 12%, sino cuánto tiempo se van a mantener en ese nivel elevado las tasas de interés y qué tanto efecto van a generar sobre el desempeño del financiamiento a empresas y a hogares y particularmente sobre el comportamiento del crecimiento de la demanda agregada, particularmente la asociada al crédito al consumo, que es el único componente de los indicadores de financiamiento que publica el Banco de México, que ha mostrado un dinamismo sorprendente hasta este momento, a pesar del incremento en las tasas de interés, Raimundo. Sí. Finalmente, Pedro, como consultor empresarial, Pedro, lo que se escucha ya es que justamente el acceso al financiamiento, particularmente para las empresas, se está haciendo más lento, es decir, está bajando, pero el financiamiento a proveedores sigue y seguirá sosteniendo esta articulación de compras y ventas entre proveedores y clientes. Sí, por supuesto, porque obtener financiamiento del sector bancario comercial se ha convertido o sigue siendo un obstáculo difícil de sortear para la mayor parte de las empresas en México. La más reciente encuesta del comportamiento o de la disposición de los empresarios para contratar crédito que realizó el Banco de México y que nos presenta cifras hasta el cuarto trimestre del año 2022, indica que
el porcentaje de empresarios que están dispuestos a contratar crédito en los próximos 6 meses de este 2023 o en la primera mitad del 2023 es el más bajo que se ha reportado en esa encuesta para los últimos 2 años y medio. Así que el financiamiento bancario parece que se está convirtiendo en una barrera infranqueable y esto obliga a las empresas a tener que recargarse con mayor intensidad en el crédito de proveedores, aunque no siempre genera buenos resultados, particularmente para la liquidez de las empresas de menor tamaño, que dependen fundamentalmente de flujos de recursos prontos para poder hacer frente a los requerimientos de capital de trabajo y al pago de impuestos. Será 2023 un año muy interesante por cuanto a los ajustes en los flujos del financiamiento bancario y por cuanto a la forma en la que crezca el crédito a través de proveedores, Raimundo. El impacto de la política monetaria restrictiva, sin duda, entonces, Pedro. Sí, por supuesto que sí. Yo creo que a partir ya justamente del aumento en la tasa de interés que decretó la Junta de Gobierno del Banco de México hace unos días en adelante, empezaremos ya a sentir con mayor intensidad el impacto restrictivo del encarecimiento del crédito sobre el comportamiento de la inversión productiva, sobre el incremento en el consumo y consecuentemente sobre el funcionamiento de estos dos motores de la economía, la inversión y el consumo, de los cuales depende en buena medida nuestro desempeño en lo que a este 2023 se refiere. Vaya, pues ahí estaremos analizándolo y obviamente leyendo los informes de Banco Médico de la mano tuya, mi querido Pedro. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Raimundo, y buenas noches a todos. Gracias, amigo mío. Muy buenas noches. Bueno, pues ahí lo tiene. El comercio exterior por una parte activando la economía y por la otra la inflación comiéndose el poder adquisitivo de los ingresos. Desde un breve corte, le recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.